Muy bien. Ahí estamos. Adelante. Muy bien, bueno, como les hablaba de este movimiento, que hay una narrativa, y en el caso de Debret hay una denuncia sociopolítica muy importante. Porque si bien Debret estaba de acuerdo con la esclavitud, él creía realmente que el negro era inferior de manera intelectual, no estaba de acuerdo con la bestialidad, y se nota mucho eso en sus acuarelas. Vamos a ver todas acuarelas, o sea, todas tienen un tono apagado por eso. Pero más allá de eso podemos ver por las líneas y por los estratos que se van formando y por el trasfondo en las diferentes acuarelas, que siempre hay algo central. Por ejemplo, esta es la de la cena. En la de la cena, los amos se ven más grandes que los esclavos. Están adelante de los esclavos. Su ropa es mucho más ornamentada que la de los esclavos. Se llama, perdón, se llama sí, perspectiva jerárquica. Justamente eso tiende a jerarquizar. Eso se hacía en la Edad Media con la figura de Dios, por ejemplo, en relación al resto de los seres humanos, ¿no? Y ellos recuperan esto, ¿verdad? eso que me estás diciendo vos, yo le pedí ayuda a mi hermana, ella está estudiando, ya terminó, le faltan 3 materias, de profesorado de artes visuales en el IRURTIA. Y ella, bueno, me hizo, le digo, yo le puedo dar una apreciación de lo que yo me doy cuenta, le digo, pero dame la apreciación artística. Y ella me cuenta todo esto. Claro, Eso que existe en la pintura hace siglos. tal cual. Y ella me lo cuenta y yo quedo como, ¡ah! Claro, tal cual. Por ejemplo, acá está eso que dice la profesora, y es una cierta altura, un cierto tamaño, de una cierta importancia. Inclusive, cuando utilizan los colores cálidos, por ejemplo, lo que es Volvemos la a la mujer. trama, Romy, a la trama de significado. ¿Se dan cuenta cómo eso crea una conciencia determinada? A través de diferentes instrumentos se va construyendo esta legitimación. Esto es muy importante, chicos, porque en general no se suele prestar atención a eso. Y tiene que ver también con nuestro presente. Cuando uno dice, pero ¿cómo es posible que se queden, que no reaccionen? Bueno, hay toda una cantidad de elementos simbólicos que se van transmitiendo y que van haciéndose cada vez más fuertes en esa legitimación de la dominación. Esto es muy importante lo que estás dando, Romy. Por ejemplo, vos hoy contaste de cómo las mujeres se liberaron de esa tutela en 1926 y que los indígenas lo lograron antes que la mujer. O sea, lo logró primero una etnia que un género, y que se ve hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo cuento que Damián hizo la comida y la gente me dice, ay, qué bueno, ¿cómo te ayuda? Que me cocinó a mí Claro. sola, ¿qué onda? O sea, era mi trabajo y él me está ayudando. Y eso existe, y está totalmente legitimizado. Exacto. ¿Me entendés? Yo ya no tengo abuelas, pero mis abuelas me querían matar cuando yo le pedí a mi marido que vaya a hacer algo. Claro. Y mi Bueno, vieja está ahí luchando todavía. muy bien. Dale, 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 que nos falta Vamos uno. con la siguiente, Pablito. Bueno, acá se ve esta cuestión de trasfondo, que hay una forma lejana y difusa, que por ejemplo, en la pintura que están los negros de fondo, trabajando, y las opulentas portuguesas que están ahí adelante, a ellas se las ve adelante, a los esclavos se los ve atrás. La mayoría de los esclavos no tienen rostro, o es como que es todo igual, todo lo mismo. Fíjense que inclusive hay una tercera capa que se ven muchísimo menos los rasgos y los detalles. Y eso también tiene que ver con la falta de identidad. ¿Me entendés? El negro no tiene identidad, no tiene derecho, no tiene nada. En algún momento, los grandes cargos de la iglesia se dictaminaron si tenía alma o no, si era un ser humano o no. Es aberrante, pero pasaba. Pasamos a la siguiente, Pablito. Esta es la que corona, porque vos ves a la dueña de la casa, digamos, la jefa, no sé, la patroncita, en el centro de la escena, con sus colores cálidos, y vos fíjate que la condición del negro no le da derecho ni siquiera a utilizar el mobiliario. Están sentados en el suelo, ni siquiera en una silla. La niña
que es blanca, se ve también, pero la que se ve con mayor opulencia es a ella, en el centro, la señora. Es una locura, porque todas estas cosas que para nosotros son, para ellos eran cotidianas verlas, legitimizan esta esclavitud, este maltrato. En las anteriores se veía también la brutalidad de los maltratos, y lo hacen común y cotidiano. Y como te dije, Debret, si bien no estaba de acuerdo con la brutalidad, estaba de acuerdo con la esclavitud. Pasamos, Pablito. 2 segunditos voy a volver a hablar de Debret porque quedé muy impresionada, pero como dijo Carlos, imagínense en denunciar esto en aquella época. Imagínense en plantearlo. Debret no lo planteó, lo dibujó. Y en cuanto la corte portuguesa se empezó a dar cuenta del rumbo que llevaban sus obras, ella no quedó bajo ese mecenazgo. Lo sacaron. Así nomás. Y esto pasa, creo que hasta el día de hoy. Cuando lo que denuncias no me conviene, te elimino. Bueno, volviendo al tema de la colonia, estamos en un momento en que Río de Janeiro Brasil era la colonia y la metrópoli era Portugal. Y en este momento se metropolizó la colonia. Ella es mi mamá, Norma. Dale, dale. Mi gran madre. Cuando se metropoliza la colonia, estamos hablando de que todas las instituciones fueron allá. Entonces, como decíamos, ¿no? Algunos portugueses lo tomaron como que este rey se escapó, se exilió. No era solamente un monarca en exilio, el tipo se trajo todo el aparato del Estado. Y esto marcó profundamente a la sociedad, ¿sí? Socioeconómicamente la marcó, para bien, pero la marcó. Entonces Río de Janeiro, de la noche a la mañana, porque tengan en cuenta que era Bahía la capital, Río de Janeiro se convirtió en la capital de un imperio mundial, como era Portugal. En ese momento Brasil ya no tenía el estatus de colonia, pero tampoco era un país libre. Y mucho menos era dueño de su destino, pobre Brasil en ese momento. Aunque ya con este traslado de la familia real a Río de Janeiro, se empiezan a generar ciertas cosas. Una, se sentaron las bases del libre comercio. 2, se difundió la cultura. Venía nueva gente, venían nuevas ideas. Y como ya contaron los chicos, ideas de la ilustración. Y esto generó una conciencia brasileña, de alguna forma. Tosca, a su manera, pero lo ha generado. Este tratado, que acá ya me pone Pablito para irme apurando, este tratado que es un chiste el nombre, Tratado de Alianza, Amistad, Comercio y Navegación. Le faltan corazoncitos y 2 ositos cariñosos. Este tratado se hace entre Inglaterra y Portugal, pero parece que solamente se hizo para Inglaterra, porque como ya hablamos al principio, cuando está hablando de estas maniobras y de cómo los intereses británicos están siempre puestos acá, me imagino que también por las apuradas que tenía en ese momento Portugal, sacaron unas ventajas impresionantes. Vamos a nombrar algunas nada más. Si Portugal quería sacar productos, pagaba 16%. Comerciantes portugueses, ¿no? El resto del mundo pagaba 24%. Inglaterra pagaba 15%. Díganme si no sacó ventaja con este tratado. Inglaterra, que era encargado del tráfico de esclavos, en algún momento dijo, basta, no trafico más esclavos, invita a este país hermano menor y bastardeado, más bien dicho, que es Portugal, a que haga lo mismo. Entonces Portugal se compromete a limitar el tráfico y después ir de a poco ya terminando. Pero esto no era porque los ingleses eran gente altruista que no quería que haya más esclavitud. Era porque era un negocio que ellos ya no lo iban a hacer. Y no querían que otros copen la banca con ese negocio. No era porque querían generar conciencia en el mundo y nos agarremos todas de las manos. Era un negocio que ellos iban a dejar y no querían que otros agarraran ese negocito. Pone la ley de extraterritorialidad. ¿Qué dice esta ley? Dice que si un inglés comete X crimen, no vamos a nombrar crímenes, pero X crimen en Brasil, el tipo tiene derecho a ser extraditado a Inglaterra y ser condenado por una corte inglesa. Son locuras, o sea, nadie aceptaría algo tan en desventaja. Portugal en su momento lo aceptó. Como les dije, ese tratado tenía 9 artículos, esa convención secreta. 9 artículos. Y a último momento le metieron un 10º que le sacaba jugo al comercio. Este comercio, y creo que va a ser la base de todo, como decía Rodrigo de Sousa, o sea, él no iba a quedarse con ese imperio, pero no podía
no podía postergar lo inevitable. Lo inevitable era una independencia, era lo inevitable. ¿Sí? Había una conciencia brasileña, había una clase alta que manejaba intereses brasileños, ¿me entendés? Y que Inglaterra pudiera comerciar directamente con Brasil sin pasar por el filtro que le correspondía a Portugal por ser su colonia, ya era la mitad de la partida ganada. Y la otra mitad fue que le dejaran pasar para el resto de América. Entonces ya con esto Inglaterra tenía todo lo que quería, exactamente todo lo que quería, y Brasil se iba desligando cada vez más de Portugal al tener esta conciencia brasileña fuertemente cimentada para poder lograr la independencia. Bueno, Pablito. El pequeño Víctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Víctor Bueno, Córdoba tenemos, el último, ¿no ¿qué es tal? cierto?, en exponer. Sí, soy el Bueno, último. Me tocaba hacerlo te toca lo más importante, ¿eh? Te toca el lo más, desenlace. Dale, el desenlace de esta historia. de Bueno, esta voy a tratar de historia. hacerlo lo Muy más bien. Es una rápido historia posible. realmente, han hecho una historia muy, muy profunda y muy extensa, porque bueno, recordemos que ustedes no han estudiado Brasil, o sea, no ha sido como las independencias hispanoamericanas que nosotros hemos trabajado, ¿no es cierto?, el periodo colonial. Acá Brasil hubo que iniciar desde cero, entonces yo realmente quiero destacar la labor que han realizado, porque es una labor realmente muy, muy profunda y realmente muy intensa, con todo este proceso. Así que bueno, te escuchamos, Víctor. Bueno, en lo que a mí me toca hablar es sobre que el príncipe regente Joao va a regresar a Lisboa, ¿no? Así que ahora todo el regreso de Lisboa, vamos a hablar, como dice la diapositiva, y vamos a hablar sobre la declaración de independencia. Vamos a primeramente hablar de cómo se encuentra en la situación Portugal. Portugal se encuentra en una situación específica que tiene que ver en, desde que fue liberada, ¿no? Después de toda la guerra que tuvo con Napoleón, con los bloqueos comerciales, con los bloqueos marítimos, se encuentra bien, digamos, y espera el regreso del príncipe regente para que vuelva a gobernarlos. Portugal en este tiempo, en este lapso de tiempo, va a estar en manos de la regencia del cargo del mariscal inglés Beresford, en este tiempo. En las revoluciones, en este tiempo se van a levantar unas revoluciones liberales entre 1820 y 1821, que van a estar impulsadas porque va a haber muchos problemas económicos en Portugal. Como en este tiempo de historia, nosotros, como vinimos hablando, todo lo económico, lo cultural, lo político va a estar centrado en Brasil, y claramente eso va a crear en Portugal un déficit fiscal, comercial, va a haber un descontento social, no se le va a poder pagar a los ministros, al ejército, entonces van a pedir que vuelva este príncipe regente y van a establecer momentáneamente una junta provisoria para que van a poder gobernar en nombre del rey. Entonces Portugal va a quedar en manos de este consejo de regencia, ¿no? Bajo el mariscal Beresford. En este tiempo, como mencioné recién, van a haber rebeliones nacionalistas, muy nacionalistas, que se van a impulsar principalmente por militares con el apoyo de la burguesía y una sociedad, de la sociedad portuguesa. Van a estar en contra de todo lo que está pasando económicamente, y con la pérdida con el comercio con Brasil va a haber muchos problemas, porque no van a tener el mismo comercio que tenía Portugal anteriormente desde que los ingleses pudieron ingresar. Las demandas fundamentales en sí de esta rebelión va a ser que termine la regencia de Beresford, van a llamar a elección las cortes y van a empezar a querer establecer una monarquía constitucional. Tiene que ver con el movimiento intelectual que estaba en esas épocas que ya mis compañeros habían hablado anteriormente.
Este también era un movimiento antiabsolutista, también buscaba restituir a Brasil en su lugar como colonia. Querían que Brasil termine siendo como era hace mucho tiempo, cuando solamente era una colonia. Se va a exigir, como dice al final de esta diapositiva, el retorno del príncipe, y van a estar llamando a las Cortes Generales para promulgar una nueva constitución. Vamos a la siguiente diapositiva, donde dice la situación en Río de Janeiro. Bueno, en Río de Janeiro va a haber un descontento también, porque el príncipe regente João va a estar protegiendo deliberadamente los intereses portugueses, los intereses económicos claramente de los portugueses, y va a haber mucha presión fiscal porque ellos van a tener que sostener, ¿no?, a Portugal. Entonces va a haber mucho problema con esto. También se van a levantar movimientos liberales, nacionalistas, que después van a ser sofocados en 1817. La revolución liberal en Portugal tuvo muchas repercusiones directas en Brasil. Va a haber mucho movimiento con folletos, con obras impresas. Los brasileños van a participar juntos con los liberales intelectuales de Portugal, ¿no?, a compartir ideas de liberales, van a empezar a compartir sus conocimientos, junto también con los portugueses. Esto va a generar como lo que está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Lo que se habla en Latinoamérica de los acontecimientos de las revoluciones, va a estar como más caldeado todo. También, a ver dónde estoy ahora, que me perdí. En Brasil se va a levantar un sector antiabsolutista que se va a enfrentar contra el otro que va a ser más conservador. El antiabsolutista va a ser muy problemático. ¿Por qué? Porque va a ser problemático, pues van a haber gente radical, intelectuales, profesionales, filósofos, sacerdotes, hombres blancos, mulatos, negros, que van a buscar la abolición de la esclavitud. Como dijeron mis compañeros, era en ese tiempo que era tan normal la esclavitud, pensar a abolirla era algo que iba a generar muchos problemas económicos, sociales. Entonces, era muy interesante esa parte pro Brasil, ¿no?, que buscaba abolir la esclavitud, ¿no?, cambiar todo lo que estaba pasando, súper anti-absolutista. Y del otro bando, dentro de Brasil, dentro de Río de Janeiro, se van a encontrar esa parte conservadora, que van a querer conservar este sistema colonial que se sujeta, que se sostiene gracias a este sistema de producción esclavista. Ahora vamos a la tercera diapositiva, el regreso a Lisboa. Bueno, a fines de 1820, los liberales establecieron una junta provisoria para gobernar en nombre del rey, eso nosotros habíamos hablado. Se exigió el retorno del rey para firmar esta nueva constitución que va a ser de corte liberal, por así decirlo. El decreto de la corte portuguesa para el rey, para que el rey vuelva a Portugal, significaría muchas cosas: una disolución de todas las autoridades y tribunales que se habían levantado con la llegada del príncipe el rey en Brasil. Entonces tenía que disolverse todo ese sistema, y eso era muy problemático. Querían que todas las provincias no brasileñas se subordinaran directamente al poder ejecutivo de las Cortes, que iban a designar encima un gobernador militar, que no iba a ser el príncipe regente, y era ordenado que sí o sí tenía que volver el príncipe regente a Portugal. En abril de 1821, João regresa a Lisboa, a Portugal, dejando en Río a don Pedro I como príncipe regente, a su hijo. Las Cortes se van a congregar y queda en evidencia una intención de reducir nuevamente a Brasil como una colonia. No quieren que sea más esa potencia, ese imperio, como lo estaba haciendo. Se le va a negar a Inglaterra el acceso directo al comercio con Brasil. Inglaterra era muy beneficiado, como hablaron mis compañeros, en este comercio. Y se va a exigir el regreso también de don Pedro, que él vuelva junto con su padre, cosa que no quería. Los diputados brasileños fueron, ¿no?, a Lisboa y fueron ridiculizados en la corte. Fueron desestimados sus pedidos de igualdad económica y política con Portugal. Ahora la otra, la número 40, lo que habla de hacia la independencia.
Bueno, en este marco, los brasileños retiran completamente sus lealtades al rey João y persuaden a don Pedro I para que se quede en Brasil. Hay muchos problemas de que él se vaya. Don Pedro ratifica su intención de permanecer en Brasil y desacata la orden, ¿no?, de Portugal, aunque también esto no va a implicar primeramente una ruptura. Las noticias de las revoluciones liberales en Portugal fue como propicio en Brasil para los movimientos en las diferentes ciudades. Esto fue impulsado por muchos militares, por los profesionales liberales, comerciantes, artesanos, que desearon el cambio social, que van a desear la transformación de la sociedad, van a buscar en esos ideales de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, la fraternidad, la abolición de la esclavitud. También va a haber un sector que va a estar el sector de la clase dominante brasileña, que en su mayor parte va constituido por conservadores, que van a ser los que mis compañeros habían mencionado antes, los azucareros. Ahora la última diapositiva que habla sobre la independencia en sí. Don Pedro, entonces, va a tener que convocar una asamblea constituyente y otros actos que son independistas para reorganizar todo lo que pasó en Brasil. Antes de las nuevas demandas y la exigencia de Portugal, don Pedro va a romper relaciones completamente y va a declarar la independencia el 7 de septiembre de 1822 en Sao Paulo. Y bueno, para mediados de 1923, Brasil, que Brasil había expulsado completamente a los militares portugueses que estaban en Brasil y también había sometido a las provincias que querían todavía permanecer fieles a Portugal. La monarquía absolutista no portuguesa desde el principio buscó estar en una unidad, no pudo generar esa unidad y va a terminar desmoronándose esa monarquía absolutista. Por este movimiento político, la figura del monarca absolutista se va a ser destruida también. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento muy fuerte de la autoridad de las cortes. Las juntas provinciales van a terminar ligadas completamente a las decisiones de las cortes. Esto en cierta medida está dotando con autonomía a las provincias, una autonomía que se veía ya vislumbrando si nosotros en ese tiempo también se miraba a la América española. En este tiempo se buscó una monarquía independiente, no en sí una república. Y Inglaterra la reconoció, pero le exigió la abolición de la esclavitud. Había mucho, como dijo mi compañero, no querían que estén en ese negocio, que era muy importante ya, y ellos no querían que nadie esté en ese negocio. Pero esto llevaría a tener problemas con los propios terratenientes brasileños que vivían gracias a eso, por la mano de obra esclava, ¿no? Y van a pautar gradualmente terminar aboliéndola. Había muchas intenciones económicas para el reconocimiento inglés en el nuevo imperio brasileño que mencionaron ya mis compañeros. Para mediados de 1823, como dije, se habían expulsado a todos los militares portugueses y todas las provincias que juraban lealtad a Portugal fueron sometidas. Ahí llego yo. Bueno, para cerrar vamos a hacer un punteo de algunas conclusiones que nos deja la independencia de Brasil. Y bueno, podemos marcar que la independencia de Brasil, como las de Estados Unidos y las colonias de España en América, se enmarcan en una crisis general de todo el sistema colonial a partir de lo que estuvimos relatando recién y comparando con lo que ya tenemos visto de las otras independencias. Por otro lado, decir que los hechos militares y políticos que acabamos de escribir, que suceden en Europa, fueron mucho más decisivos en la independencia de Brasil que en las hispanoamericanas. Determinantes fueron las revoluciones portuguesas de 1820, el regreso de la corte a Lisboa y la pretensión portuguesa de retrotraer los logros políticos y económicos conseguidos por Brasil. Por otro lado, la conciencia de identidad nacional que se venía ya gestando en Brasil desde antes en sectores de la sociedad oligárquicos y ligados a lo económico, estaba desafiada por los fuertes lazos entre la metrópoli y la colonia, así como el predominio de la esclavitud, que no dejaban que creciera ese sentimiento. Pero la instalación de la corte
portuguesa en Río lo que hizo fue solamente retrasar este proceso que de alguna manera podía vislumbrarse de una forma por ahí un poco más tibia de lo que se vio en las revoluciones hispanoamericanas. Con respecto al gobierno nuevo, independiente, se apropió del aparato estatal preexistente, por lo tanto vimos que no hubo guerras ni hubo grandes desajustos en este pase de manos del gobierno, porque todo siguió funcionando solo con una cabeza diferente. El paso de colonia a imperio independiente manifiesta una continuidad política, económica y social, lo que evidencia esta estabilidad de la que hablaba. Encabezado el proceso por Río y por San Pablo, que fueron los que propulsaron todo este proceso independentista con el príncipe regente, con Pedro I, tuvo rápidamente la cohesión de las élites regionales de los demás estados, quienes tenían los mismos intereses a pesar de las diferencias y la distancia. Acá se muestra claramente una diferencia con lo que eran las colonias españolas, ¿no? Donde las regiones eran inconexas entre sí y que tenían intereses locales arraigados en cada uno de ellos que diferían con el resto. El liderazgo de don Pedro I garantizaba y legitimaba las continuidades, lo que evitó las cruentas guerras, y algo que ayudó mucho, como mencionaba Víctor, fue el pronto reconocimiento de Inglaterra para la independencia brasilera, que como vimos no le convenía para nada que se retrotraiga a un estado de colonia y que Portugal tomara las riendas, ya que claramente pretendía evitar que Inglaterra comercie directamente con Brasil, y esto iba a restringir mucho sus posibilidades económicas. Bueno, y hasta acá sería todo. Bueno, voy a dejar de grabar.